Bueno, como les comentaba el doctor, esto es una integración de todo lo que han dicho mis compañeros, entonces yo lo dividí de esta manera. Ay, ahora no. Una leve introducción, después vamos a partirlo en pretemporada, temporada y la transición, como ya lo han comentado en la mayoría de charlas. Al final, cómo se puede monitorizar todo este tipo de cargas y unos nuevos conceptos que me parece la parte fundamental de la charla. ¿Listo? Entonces, en la introducción, las definiciones, que ya hemos andado mucho en ellas, pero quería dejar sobre todo que el entrenamiento es un proceso en el cual se basa en la ciencia con la aplicación sistemática de estímulos para generar esa adaptación y es como siempre lo ha dicho el profe, una aplicación de la fisiología del ejercicio en el cual vamos a tener la relación entre el volumen y la intensidad, que nos va a decir que esa es la carga en la cual el volumen es esa cantidad total de ejercicio, podríamos decir que es la parte cuantitativa y la intensidad de ese grado de esfuerzo es la parte cualitativa, ¿sí? Y eso se puede definir en la aplicación de la fisiología del ejercicio, en una fase aguda que es la contracción del movimiento y puede generarnos esa carga interna, por así, esas respuestas agudas y las respuestas crónicas, que es lo que nosotros queremos generar, que son esas adaptaciones por ese estímulo repetitivo que estamos generando. También pues vamos a lo que ya les había dicho, lo del volumen y la intensidad. Voy a pasar rápidamente todo esto porque ya todos mis compañeros han hablado, pero quería enfatizar mucho en los tipos de carga, en los cuales la carga entrenable es la más importante porque con ella vamos a mirar esos cambios adaptativos que sí queremos, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta estas, la de mantenimiento y recuperación, porque a lo largo de la charla y sobre todo cuando hay competiciones muy seguidas, debemos manejar muy bien estas cargas de mantenimiento y recuperación para que con eso no se nos baje el rendimiento o obtener un mejor rendimiento en el deportista. La metodología del entrenamiento, pues ya mis compañeros han hablado, se basa en estas tres, la precisión clásica, moderna y la aplicación de la tecnología, que es el monitoreo en el cual vamos a tener esa carga óptima, la cual sobre todo pues nos va a favorecer esas respuestas adaptativas que queremos. Y pues ya estos diagramas los habían dicho ellos, en el cual vemos cómo en el planteamiento, por así llamarlo, actual, esas cargas son más específicas y más altas, mientras que antes era solo para se planificaba ese entrenamiento solo para una competencia. Y esto ya lo había hablado mi compañero Alex, igual que esto lo había hablado mi compañero J, la ATR, que es la acumulación, transformación y realización, que no me voy a detener en esto. Los principios de los biológicos, que también ya lo habían hablado, pero quería hacer hincapié en la individualidad, por eso como tal este entrenamiento de equipo es más la integración de todos los otros en el individuo por las respuestas únicas que se van a dar, pero también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los principios pedagógicos, cómo se transmite y era la importancia que estaban diciendo ahorita, esa información, ¿sí? El proceso, pues vamos a hacer primero ese diagnóstico para ver el estado actual, vamos a determinar esos objetivos para ver qué vamos a hacer a lo largo y cómo vamos a planificar ese entrenamiento y después vamos a ver cómo ese entrenamiento se realiza, si cumple esos objetivos que estamos haciendo. ¿Cómo se controla eso? Con la monitorización y vamos a evaluar para ver una retroalimentación y si debemos modificar o no. Eh, Como les digo, un mismo método de entrenamiento puede variar las respuestas y por eso hay que tener muy en cuenta la individualización. Encontré en este libro esta secuencia de desarrollo de un modelo de entrenamiento, el cual me pareció muy bueno porque hay que observar y analizar la literatura científica reciente. Después de eso, sí hay que mirar si se formula esa batería y hacer un plan de observación. Y hay que evaluar al deportista siempre para tener esa línea de base. Y vamos a interpretar esos datos de entrenamiento y los test para desarrollar ese modelo de entrenamiento. En el momento de implementarlo, vamos a monitorizarlo, como decía, evaluarlo y si hay una mala adaptación, pues hacemos esa reevaluación del modelo de reentrenamiento, modificamos el modelo y si ya no tenemos esa mala adaptación y estamos viendo esas respuestas que estamos esperando, podemos ese modelo ponerlo en las competiciones. ¿Listo? Los niveles de entrenamiento, pues ya sabemos que siempre tenemos que tener la parte básica y esto depende mucho del nivel del deportista y después de esta parte básica vamos a centrarnos en las características específicas y ya después a nivel competitivo, como lo vemos acá en las gráficas, ya esto también lo han explicado, donde el volumen va a ser mayor en las fases previas y después se va a aumentar en la intensidad. Y acá tenemos como esas capacidades, contenidos de entrenamiento y tipo de ejercicios dependiendo del nivel básico, del nivel específico, del nivel competitivo. Entonces, ahí cambian las capacidades, los contenidos y los tipos de ejercicio, como ya lo han hablado mis compañeros.
Y acá es la estructuración del entrenamiento. Como nos damos cuenta, nosotros vamos a jugar es con las cargas y vamos a tener un periodo preparatorio, como dividí la charla, y un periodo de competición, pero sin dejar atrás ese periodo de transición para que no se pierdan estas características. Entonces hablé rápidamente porque, como decía ahorita mi compañera, el tedio en este momento debe ser bastante grande, entonces voy a ir mucho más rápido. Bueno, eh, encontré un libro que solo hablaba de por qué enfatizar en la pretemporada, ¿sí? Y ellos se basan porque un equipo de élite depende en gran medida de la planificación y entrega exitosa de esa pretemporada. ¿Por qué? Porque esa pretemporada debería sobrecargar a los jugadores de manera suficiente y específica para sentir que los juegos en temporada son mucho menores que las cargas que yo le he puesto en la pretemporada. Entonces, como esa predisposición que yo le voy a poner al jugador para que llegue de manera física como mental para la próxima temporada. Debo garantizar que las cargas del entrenamiento siempre se mantengan óptimas, obviamente para un adecuado rendimiento y para la prevención de lesiones. Y el objetivo principal es proporcionar esa sobrecarga que hablaba ahorita Diana, de acondicionamiento adecuada para el equipo en general. Siempre tiene que ser suficiente y específica y va a permitir la integración adecuada de la forma física y el entrenamiento táctico. Aparte de estos objetivos principales, hay unos objetivos específicos que se dividen en estos: prevención de lesiones, desarrollo de fuerza y potencia, desarrollo del acondicionamiento y entrenamiento táctico, en los cuales vamos a ahondar uno por uno. El primero de ellos es la prevención de lesiones, y pues sabemos que la mayoría de los deportes de equipo van a implicar un gran número de movimientos de alto riesgo, como aceleraciones, desaceleraciones, saltos, aterrizajes, y obviamente las capacidades que debe tener el jugador para realizar estos movimientos es todas las características que han expuesto mis compañeros anteriormente. Entonces, una adecuada velocidad, fuerza, potencia, agilidad, flexibilidad, resistencia. Entonces, ellos decían que lo principal es generar una línea de base, y ahí es donde más va a ahondar todo el cuerpo médico, para ver todos los desequilibrios que se generen, todo lo que tiene que ver con debilidades musculares, asimetrías, y con ello evaluarlas y definir cuál puede ser el plan de entrenamiento que van a tener en este momento, y con eso poderlo evaluar a largo plazo. Eh, También hablan de que deberían de generarse sesiones de entrenamiento solo para prevención de lesiones, pero que la prevención de lesiones es multifacética y es un proceso de detección integrado, el cual lo que más nos va a influir en la prevención de lesiones es el adecuado manejo de las cargas. ¿Listo? Siempre teniendo en cuenta el monitoreo de las mismas. El desarrollo de la fuerza y potencia, ya esto lo han hablado mis compañeros, entonces se quiere generar con ello adaptaciones musculotendinosas con cargas óptimas que nos garanticen la preparación de toda la temporada, y con ello tengamos un rendimiento adecuado y una prevención de lesiones. Obviamente podemos tratar cualquiera de estas habilidades, y eso va a depender de diversos factores, entre los cuales vamos a tener el tipo de deporte que vayan a realizarlo a manera de equipo, el historial de entrenamiento de fuerza, porque no se puede comenzar partiendo de esa línea de base con alguien no experimentado que no conozca el tipo de ejercicio que tiene que hacer, con alguna persona que ya lo sepa hacer. Eso tiene que ver mucho en la deportiva. El historial de jugador, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la edad y las lesiones asociadas que se tenga. La posición, porque no todos deben entrenar lo mismo, eso se llama, pues está tanto los principios que vamos a ver, y la filosofía del juego, qué es lo que quiere el entrenador que nosotros logremos con este entrenamiento de fuerza y potencia. Entonces, obviamente los objetivos en el diseño del programa de fuerza en la pretemporada van a ser tanto individuales como el equipo, y va a ser dependiendo de la importancia que le dé tanto el preparador físico como el entrenador. Recomiendan que por lo menos sean 3 sesiones durante la semana en los periodos de pretemporada, y que haya una progresión. ¿Y cómo se da esta progresión? Primero, una fase preparatoria general, como ya la han hablado todos mis compañeros, en las cuales vamos a incluir hipertrofia, preparación de movimiento, establección de la técnica, la corrección del desequilibrio y la fuerza general. Después, ya vamos, de acuerdo con los requisitos tanto individuales del equipo, a avanzar hacia el entrenamiento de fuerza y posteriormente el de potencia. Y obviamente la duración de cada fase es dependiendo del tiempo que se tenga en el entrenamiento, porque hay, como lo vamos a hablar ahorita, y las pretemporadas pueden cambiar dependiendo del equipo, del tipo de deporte que se haga, y obviamente del estado físico que llegue el individuo. Entonces,
como les decía, hay ligas en las cuales solo incluyen 6 semanas de pretemporada, pero inclusive por lo menos en la Premier League a los 7, 10 días ya están jugando partidos amistosos. Entonces, para generar esas sesiones, sobre todo ellos hablan de fuerza, tienen que mirar la forma porque esto se convierte en un riesgo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hacen es con el GPS, se enfatizan en ciertas características o variables que él nos genere para poder enfatizar en ese tipo de entrenamiento de fuerza y potencia. Ya otras cosas como el fútbol australiano tiene unos periodos mucho más largos en los cuales ellos sí pueden hacer esa periodización y esa estructuración mucho más amplia y pueden generar un poco más de planificación del entrenamiento de fuerza durante este periodo. Para hablar un poco del desarrollamiento del acondicionamiento, ellos lo generaban en estos tres. El entrenamiento de resistencia y velocidad lo agrupaban, ¿sí? Y en ellos, pues, tenían muy en cuenta que el volumen y la intensidad del entrenamiento dependían de factores que también influían, como en el de fuerza. Y la posición, no es lo mismo entrenar a un arquero en todas estas habilidades que a un lateral, por así decirlo. El historial del jugador, cómo venía de las lesiones, es igual que en el de fuerza. La filosofía del entrenamiento, dependiendo de la táctica que vaya a manejar el entrenador, ¿sí? Porque si va a ser a correr o a mantener, y obviamente los antecedentes previos con los que llegaban estos jugadores, porque dependiendo de eso se iban a generar esos tipos de entrenamiento. ¿Y cuál era el dilema que ellos ponían? Era si combinar todos esos aspectos de velocidad, agilidad, repetición, resistencia en una sola sesión de temporada o en varias sesiones. Entonces, lo que ellos decían que esto debía ser específico por las demandas del deporte. Uno no puede comparar en estos tipos de deportes de conjunto, diferenciar muy bien qué es lo que se requiere para poder uno programar el entrenamiento. Y ponían como ejemplo el trabajo con la recuperación, la distancia recorrida, el número de aceleraciones y el número de ejecuciones de habilidades, como lo hablaba ahorita Dianita, decía muy bien que había que evaluar eso, tener como algo cuantitativo de la temporada pasada para ver qué se requería o qué era lo que requería individualmente el jugador y con eso poder llegar a plantear el entrenamiento. Y como estamos hablando que esa relación de trabajo y recuperación durante los juegos era más, obviamente, la recuperación que el trabajo, lo que querían hacer ellos en los trabajos de pretemporada era trabajar una relación uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la mismo trabajo iba a tener la misma recuperación para, con eso, perdón la expresión, cargar de manera adecuada al individuo. Y ya finalizando la etapa de pretemporada, ya en la parte precompetitiva, sí llevarlo un poco más a la realidad de lo que se va a hacer durante el juego, durante la competencia. Y siempre teniendo en cuenta que no hay que sobrecargarlos y a un punto máximo por el riesgo de lesiones. Ahí especificaban mucho que la sobrecarga, la recuperación, la especificidad y sobre todo la individualización son los temas fundamentales para poder definir cómo se va a generar ese tipo de entrenamiento. Y ya para finalizar la parte de pretemporada, hablaban mucho muy poco, perdón, del entrenamiento táctico, como decía ahorita Diana, pero que era una oportunidad ideal para implementar ese estilo de juego. Y se podían hacer tanto sesiones en equipo como la educación del jugador. ¿Listo? Acabo de ir un poquito rápido porque todo esto ya lo han hablado mis compañeros. En temporada, pues hay una clasificación de los ejercicios de entrenamiento. Pueden ser ejercicios generales que no son orientados, los ejercicios orientados que buscan es el desarrollo de las capacidades necesarias para la actividad, pero que conducen a cualidades inespecíficas, y ejercicios especiales o ya ejercicios de competición. Y eso lo podemos clasificar en un microciclo en objetivos. ¿Cuáles son? Hay microciclos de desarrollo en el cual ese objetivo va a ser aumentar el nivel de adaptación, mejorar las destrezas y desarrollar habilidades motoras del deportista para mejorar esos 2 o 3 picos de rendimiento. La recuperación y regeneración es para eliminar esa fatiga residual, elevar la puesta en forma del deportista y mejorar el rendimiento. Y uno que se parece muy poco, pero es totalmente diferente, es el microciclo basado en el rendimiento y descarga. ¿Y por qué les explico esto? Porque vamos a ver las gráficas que voy a explicar muy rápidamente a continuación, en el cual queremos eliminar la fatiga, ¿sí? Y elevar el nivel de participación atlética. ¿Y eso cómo se hace? Disminuyendo el volumen, más o menos semanal un 50%, y disminuyendo la intensidad más o menos de un 5 a un 10%, como lo vamos a ver acá. Dependiendo de la
de la fase competitiva del deporte y de las competiciones que se tengan, porque muchos de estos deportes de equipo tienen competiciones inclusive interdiarias, va a cambiar la dinámica del microciclo, ¿sí? Entonces, ese número de competiciones va a cambiar los días de regeneración y descarga, como los vamos a ver acá. Entonces, esta es la primera, que es un microciclo de competiciones semanales, en la cual la competición que va a ser la mayor exigencia del entrenamiento va a ser tanto, pues, una vez a la semana, cada sábado. Después de eso vamos a tener la fase de descanso en el cual vamos a tener esa recuperación y si se dan cuenta la intensidad va a bajar, esa exigencia del entrenamiento, casi a un 25%, y ya en la regeneración vamos a aumentar, y así sucesivamente con el entrenamiento físico y técnico y el entrenamiento físico táctico. Y antes del juego, como siempre nos han dicho, hay que tener ese tapering, que es la descarga que se está realizando para llegar de una forma adecuada a la competición. Pero eso va a cambiar dependiendo del número de competiciones semanales. Entonces, la siguiente, como nos damos cuenta, ya esos periodos de recuperación total no se pueden realizar porque ya tenemos 2 partidos al día y ya se llamarían regeneración, ¿sí? Se enfatizaría más en el entrenamiento táctico y en algunos casos, dependiendo también del competidor y el tipo de objetivo que se haya trazado a lo largo de la temporada, el entrenamiento técnico y físico. ¿Listo? Entonces acá tenemos cómo cambia y varía las exigencias del entrenamiento en 2 competiciones. Ya cuando decimos que las competiciones son seguidas, va a cambiar ese modelo y ellos plantean este otro, en el cual antes van a haber esa fase de descarga, pero vamos a tener esa regeneración desde una semana antes. Y cuando se hace interdiario, acá tenemos los días lunes, miércoles y viernes y domingo partido, vamos a tener, es por horario, regeneración en la mañana y entrenamiento táctico en la tarde. ¿Por qué? Porque ya como les había dicho, esa fase de pretemporada me ha podido a mí preparar al deportista para generar esta resistencia durante la fase competitiva. ¿Listo? Este es un microciclo sugerido para un deporte de equipo en el cual pues lo divide según el alcance del entrenamiento, la recuperación y regeneración, el entrenamiento y el entrenamiento y descarga para alcanzar la supercompensación del partido. Lo dividen en horas de la mañana y actividades en la tarde. Entonces, como nos damos cuenta, siempre van a haber actividades prepartido en la cual son más charlas y preparación psicológica, ¿sí? Después de un partido siempre va a haber ese descanso y se va a evaluar qué fue lo que se hizo después de ese partido para ver cómo se encuentra. Obviamente hay que tener en cuenta, en un equipo hay titulares, suplentes y los que no son convocados, cada uno de ellos va a tener individualmente un tipo de planteamiento del entrenamiento diferente. ¿Listo? Hay sesiones grupales y hay otras que van a ser individuales dependiendo de esos requerimientos. ¿Y cómo cuantificamos esa carga de entrenamiento? La podemos clasificar, ellos recomendaban en este libro clasificarlas por zonas de intensidad, 1, 2, 3 y 4, y 5, dependiendo de las características y de la duración. ¿Listo? Entonces, no me voy a detener mucho en esto, por lo que les digo, lo que más me interesa es la última parte, y así clasifican los lunes dependiendo si la intensidad, como decíamos, era más exigente, entonces era el 1, y la parte 5 era ya los días menos exigentes. ¿Listo? Lo que quisiéramos es llegar a lo que ya había dicho Alex, este plan anual en el cual el volumen va a disminuir a medida que vaya pasando la parte competitiva y la intensidad va a aumentar para que con ello el pico de rendimiento sea en la fase competitiva. Pero como estos tipos pues los equipos tienen competiciones variadas y dependiendo del tipo de objetivo, pues va a cambiar esto. ¿Sí? Y lo que ya, como también había dicho Alex, queríamos llegar era que fuera un planteamiento individual en el cual se viera también la parte nutricional y los test que se deberían realizar a la parte de cada uno. Muy importante hablar de la parte de la transición, el cual va a repercutir en la siguiente temporada, ¿sí? En el cual vamos a tener esa fatiga acumulada fisiológica y tanto psicológica, y va a unir esos 2 planes de entrenamiento. Entonces no hay que dejarla atrás porque es la preparación del deportista al siguiente ciclo, en el cual pues no se desearía un descanso total porque se perderían todas esas habilidades y más bien se desearía un descanso activo, en el cual pues se buscaría disminuir esa pérdida de la función fisiológica que se produce cuando se utilizan métodos pasivos. También se desearía que se participaran algunos deportes que fueran compatibles, pero que no desarrollaran esa eh,
repetición o esa monotonía, y también periodos de entrenamiento de bajo volumen y baja intensidad. Y también va a ser un tiempo muy importante para que tanto el entrenador y el deportista programe el entrenamiento, evalúe qué fue lo que se hizo, cuáles van a ser, dependiendo de esa evaluación, los resultados a la siguiente temporada y qué te se han realizado para con ello plantear la próxima temporada. Eso en cuanto a lo habitual que se hace en una periodización del entrenamiento de equipos, teniendo en cuenta que ellos difieren solo de una competición o dependiendo del número de, pues, de una o dos competiciones al año, pero tienen múltiples partidos, por así decirlo, perdón, difieren de un solo objetivo o dos objetivos al año y tienen muchas competiciones a lo largo de las semanas. ¿Listo? Otro de los libros habla de la monitorización y ese era el tercer enfoque que nos ha recomendado el profe, de que es el uso de las tecnologías durante estas fases de entrenamiento, en las cuales, pues, cuando se aumenta ese número de personas, pues va a ser mucho más difíciles y los métodos más simples, que pueden ser los subjetivos, van a ser más efectivos, ¿sí? Pero siempre el objetivo es monitorizar al atleta individualmente y crear esos programas de entrenamiento individuales. Hay varios ejemplos en el cual pues acá tienen una lista de todos los atletas y cuáles fueron las pruebas que se hicieron, ¿sí? Y eso nos va a analizar y nos va a dar individualmente cuál es ese perfil del atleta comparado con el perfil del equipo, pero sin tener teniendo en cuenta también las posiciones o a qué se dedica ese deportista en el equipo, ¿sí? Su función en el equipo. Hablaban de si se requiere dinero. Claro, se requiere dinero porque cuando hay más plática, pues va a haber muchas más herramientas de monitoreo y con eso podemos tener muchas más variables para medir y va a ser un seguimiento mucho más fácil. Pero ponían un ejemplo cuando no había ese dinero, cómo se podía realizar. Entonces, en la fase 1 se hacía una escala de clasificación del entrenamiento, se dividía en A, B y C, y dependiendo de qué se hacía en cada sesión. Entonces, en el A era entrenamiento completo, en el B entrenamiento modificado, el C en rehabilitación y en el D el ausente. Y también se miraba, se registraba cuál era la duración de cada sesión. En la segunda fase se presentaba a los jugadores un diario de entrenamiento en el cual iban a incluir la duración de cada sesión y cómo tenían esa escala perceptiva del esfuerzo. Después, ese diario iba a tener una información mucho más detallada y se iba a incluir un cuestionario de bienestar al comienzo de la semana, ¿sí? Con eso, ese cuestionario ya después en la fase 4 podría ser cada 3 semanas y durante la sesión del entrenamiento se podía usar una aplicación de teléfono que son muy baratas, monitorizar la velocidad en el ejercicio y con eso se llenaba más esa base que teníamos. Y al final se adicionaba una prueba submaximal de 4 minutos y una prueba de salto contra movimiento para monitorizar con ello todo lo que se estaba haciendo. Entonces teníamos tanto la parte subjetiva, que con eso se iniciaba, y al final un poco más de la parte objetiva para poder monitorizar y con eso llegar un poco más. En esto es muy importante las herramientas sistemáticas y pues en este video que va un poco rápido se aprecia cómo el Excel es una herramienta muy, muy buena para este tipo de cosas, en el cual todos los datos, como se van a dar cuenta, se van a incluir en estas bases de datos y él mismo nos va a decir qué es lo que estamos haciendo, cómo se está comportando y cómo podemos modificar qué es lo más importante que queremos hacer con ese monitoreo. Entonces este video pues es de uno de los que era principal en preparadores físicos del Barcelona, que lo puso ahí y ya les hablo un poco más de, pero donde metemos todo, los volúmenes, las cargas, con sus intensidades y obviamente nos va a graficar absolutamente todo. Y con eso nos va a dar una visión global de las cosas y podemos nosotros en qué punto podemos modificar ese tipo de entrenamiento. Vamos a detener en esto. Y en lo que sí quiero andar un poco más, creo que para que no se cansen más, es en estos nuevos conceptos. Estos artículos son del 2019, en el cual hablan de la metodología del entrenamiento que habla el Fútbol Club Barcelona, ¿sí? En el cual ellos hablan de un entrenamiento estructurado, el cual se divide en optimizador y el coadyuvante, y que tiene mucha relevancia ahorita porque se centra en el ser humano deportivo. Entonces, desde el 2014, el Barcelona ha creado un área que se llama rendimiento deportivo y es con
objetivo de cubrir diferentes cosas. Lo primero, ofrecer apoyo desde el conocimiento y la innovación a todos los profesionales que trabajen con ellos, pero contextualizando también la mejora del rendimiento deportivo, el aprendizaje motor y la prevención de lesiones. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar por el entrenamiento estructurado, que nace con esa voluntad de adaptarse a las necesidades específicas de los deportes de equipo. Se va a basar, como les decía, en la especificidad, individualización, el abordaje global y el aprendizaje diferencial, y obviamente respetando esas estructuras que conforman al ser humano deportista. ¿Cuál es la base de ellos? La base de ellos es la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que son todas estas cosas, pero que el punto principal es la persona, en el cual cualquiera de todas estas cosas me va a modificar, y que una sola, por así decirlo, entrenarla una sola, no me va a ayudar o no, si no entreno las demás. O sea, cualquiera ya me puede afectar, pero también tengo que pensar en las otras, ¿sí? Entonces tengo que pensar en todo lo que tiene que ver con las tareas, el movimiento, la complejidad, la autoorganización, pero también viendo a la persona desde un punto del deportista, cuáles son sus motivaciones, las habilidades, el aprendizaje, el contexto social, la educación, las vivencias personales y las realizaciones sociales. Teniendo en cuenta esto, ellos lo que se centran es en la parte del objetivo del ser humano deportista, que va a tener dos variantes: la parte del entrenamiento optimizador y la parte del entrenamiento coadyuvante. El entrenamiento optimizador nos va a servir para poder competir y rendir a un máximo nivel. Y ya lo vamos a ver en una infografía más adelante en qué se enfoca. Y el coadyuvante es entrenar para poder entrenar y maximizar las potencialidades. ¿Listo? Y este tipo de entrenamiento estructurado va a estar formado por estructuras hipercomplejas que van a ser tanto interactivas como retroactivas, ¿sí? Y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es la estructura bioenergética, que está relacionada con las vías energéticas y nos va a aportar y renovar la bioenergética, haciendo el posible desarrollo de todas las estructuras, incluyendo la propia. Mentiras. La condicional, perdón, que tiene relación con las capacidades motrices, ¿sí? Y la funcionalidad se manifiesta por medio de la capacidad para generar tensión intramuscular y las diferentes manifestaciones relacionadas con el espacio-tiempo, velocidad y resistencia. La parte cognitiva, que es la responsable de ese proceso de percepción-acción, y su funcionalidad se manifiesta en la eficiencia para captar, identificar y tratar aquella información relevante relacionada con el entorno de juego del deporte. La emotivo volitiva, que es la que está relacionada con los sentimientos propios y los estados de ánimo. Entonces, ¿de qué quiere hacer esta? Identificar, regular y encauzar todas las emociones y deseos que impulsan a moverse y a no hacerlo. La coordinativa, que lo que nos va a hablar es de todo lo que está relacionado con la movilidad, lateralidad y las disociaciones, y su funcionalidad se manifiesta con la posibilidad de ejecutar el movimiento, sean cuales sean las condiciones del entorno en las que se realiza. Pretende sobre todo la eficiencia y la eficacia. La expresocreativa, que es la capacidad de expresarse y las relaciones interpersonales que aparecen en la competición y el entrenamiento, y esta estructura construye las formas de comunicación que son útiles y muy importantes para el deportista. La mental, que está relacionada con la autoorganización que el jugador tiene con las estructuras, en la combinación y recombinación de facultades cognitivas que posibiliten la autoconciencia y el razonamiento evolutivo de todos los mundos de nuestro existir. Y todo esto va encaminado a compensar la competición al entrenar y obviamente en el momento de la parte de la competencia. Entonces, se basa este tipo de entrenamiento estructurado en tres fundamentos. El primero es optimizar, que esto lo hablan en el estructurado, pero cuando lo hablan en el artículo, en el coadyuvante, se llama más individualización, que es el proceso de planificación, diseño, ejecución y control de una actividad para obtener resultados deseados. Entonces, va a entrenar aquello que es específicamente del deporte que se va a practicar. La variabilidad, que es lo que decía Diana, que es no tener ese proceso lineal, sino tener
cambios constantes para estimular esa interactividad dinámica de todas las estructuras que hablaba yo por la parte de que es un sistema dinámico abierto. Y pongo esa mariposita porque pequeños procesos, pequeñas causas pueden generar grandes efectos y viceversa, como el efecto mariposa. Y la especificidad es que entrenando desde el inicio basado en las necesidades de especificidad deportiva practicada. Y eso es lo que va a definir que la calidad que distingue una especie del resto. ¿Listo? ¿Cómo se planifica esto? Entonces, la planificación tiene que tener muchas cosas, sobre todo ajustando esas cargas y contenidos a la necesidad de ese ser humano deportivo, o sea, individual. Teniendo en cuenta siempre su vida deportiva, que siempre como es individual va a ser diferente y única. Entonces, vamos a tener varias cosas de cómo entrenarlo y ellos decían que habían situaciones simuladoras preferenciales en las cuales, ¿qué quieren hacer con ellas? Tratar de generar acontecimientos y conjuntos de situaciones que predispongan a un nivel de acción y reacción en un ambiente creado que pueda simular aquello que se va a realizar en la competencia. Entonces van a ser esas situaciones creadas que van a autoorganizar todos los sistemas que les había dicho para poder ejecutar esa respuesta. ¿Sí? Y como esto, pues este video es del Borussia, pero pues puede generar que es específico el deporte y las cuales vamos a tener reacción-acción. Entonces, esto es lo que se debería entrenar, pero pues se hace de manera también individual, utilizando con ello la tecnología. Lo dividen el ciclo de entrenamiento, no como lo habíamos dicho pues en todas las otras charlas, mesociclo, microciclo, yo lo dividen en un ciclo de entrenamiento estructurado, que es la planificación del entrenamiento a corto plazo, dicen que 3 semanas. Posterior, cada una es dependiendo de a qué competiciones y con qué objetivos vamos a tener en este periodo. Y cuando se va terminando la primera semana, se va planificando la cuarta semana, por así decirlo. Cuando se acabe la segunda semana, se va planificando la quinta semana, porque esto es algo dinámico, ¿sí? Y hablan del microciclo estructurado, que es la estructura más pequeña de la programación, y es lo que va a aceptar y considerar la competición como la carga máxima que va a modificar y condicionar las otras estructuras del periodo de entrenamiento, como lo vemos acá. Entonces acá tenemos la carga máxima y vamos a tener como recuperación, estimulación, el tapering para llegar a puesta a punto nuevamente esto, teniendo en cuenta la individualidad, la variabilidad, la adaptabilidad y la supercompensación. Trabajando en todas las estructuras anteriormente dichas y pensando siempre en el ser humano deportivo, ¿sí? Ya para hablar de el otro tipo de entrenamiento de la parte del entrenamiento coadyuvante, que es una parte del entrenamiento estructurado, anteriormente se pensaba que esto solo tenía como objetivo la prevención de lesiones, pero pues esto ha cambiado mucho. Ellos lo dividen en 4 estructuras, ¿sí? La primera es el preventivo, que sí se dedica a predisponer a que no hayan lesiones, a que esos factores de riesgo disminuyan, y lo pueden hacer tanto de manera grupal como individual, y lo dividen así en secundario y en primario. Hay otro conjunto de sistemas que van a integrar este sistema, este entrenamiento coadyuvante, que es el de restauración, en el cual este tipo de entrenamiento está dedicado a optimizar que todos los medios de recuperación del deportista, después de esas intensidades de sesión de entrenamiento de competición, lleguen a un nivel integral, ¿sí? Y el objetivo principal es la restauración de esos valores bioenergéticos y funcionales después de las competiciones y de los entrenamientos. Eh, Depende de cada momento de la vida del deportista y ese sí no tiene ningún tipo de subclasificación. El tercero es el estructural, entrenamiento coadyuvante estructural, en cual se va a entender como todo aquello que se relaciona con la formación o modificación de la morfología corporal del jugador. Y esto va a ser a partir de las variables antropométricas y se va a basar de distintas manifestaciones de la fuerza, ¿sí? Dependiendo siempre con la edad, el género y el tiempo de práctica. Y obviamente los objetivos va a ser incrementar las prestaciones que el jugador va a tener para conseguir una composición óptima entre la masa magra, especialmente la muscular, y la masa grasa, acondicionando como
es recopilando todo lo que han dicho mis compañeros, las articulaciones y los tejidos blandos para posteriormente puedan soportar esas cargas de gran intensidad que van a tener durante la competencia. Siempre hay que identificar las necesidades del morfotipo individual, por eso es tan importante y por eso es una de las bases la individualidad. Ella se subdivide en la composición corporal, la hipertrofia y el metabolismo, en la cual la estructura corporal va a contribuir, como les había dicho, en todo lo que es acondicionar los tejidos conectivos relacionados con la estabilidad de la movilidad articular, la hipertrofia, ¿sí? Que consiste en desarrollar que esas estructuras musculotendinosas del jugador se incrementen en porcentaje dependiendo de las necesidades individuales, la especialidad y la demarcación del deportista. Y la estructural y la metabólica, el entrenamiento coadyuvante estructural metabólico, es el que está encaminado y sobre todo utilizan el HIIT, ¿sí? Para alternar esos estadios de muy alta intensidad y con ello generar las adaptaciones que se requieren en esos microciclos de entrenamiento. ¿Y cuáles son las cualidades específicas? Ellos dicen que las específicas es donde se propone el desglose de esas áreas de trabajo, contenidos y una alternancia del entrenamiento. ¿Qué se entiende por áreas de trabajo? Especialmente todo lo que tenga que ver con la fuerza en desplazamientos, saltos, lucha y acción con balón, como lo vamos a ver más adelante. En el contenido, la habilidad de la técnica específica, si hay salidas abiertas, salidas cruzadas, desaceleraciones o aceleraciones, y en la orientación en general, donde se practica todo tipo de manifestaciones de fuerza, ¿sí? Que pueden ser a velocidades variables o a recorridos variables, que no son forzosamente específicos del deporte. Y eso en este tipo lo clasifican en unos niveles, que lo vamos a ver ahorita en la infografía. El nivel 0, que es el que no está orientado, como lo hablaban en los ejercicios que se hablaban en la pretemporada. El nivel 0 orientado, que son ejercicios que trabajan la musculatura, principalmente el gesto técnico. El nivel 1, que suele asociar a los ejercicios clásicos de fuerza, pero que debía presentar una similitud con algún gesto técnico. El nivel 2, que es el ejercicio que tiene que imitar ese gesto técnico, pero con una pequeña sobrecarga. Y el nivel 3, que son los ejercicios técnicos donde exista cooperación y oposición sin toma o toma de decisiones, como lo habíamos visto anteriormente. Hay otros dos niveles en estas cualidades, que son el nivel 4, que ya es una orientación especial, y el nivel 5, que es la orientación competitiva, pero ellos van a estar dentro del marco del entrenamiento estructural optimizador, que es el otro que se va de la mano. Entonces acá tenemos los ejemplos en fuerzas de desplazamiento, en el cual tenemos acciones previas, acciones durante y acciones posteriores, en la cual se quiere ver esa interconexión y qué es lo que se quiere entrenar. Esto no es solo para fútbol, ellos dicen que esto se puede utilizar en otros deportes que no sea fútbol, en el cual pues se van a hacer acciones previas como aceleración, desaceleración, con o sin balón. Después vamos a tener acciones durante, que va a ser acelerar, desacelerar con cambios de ritmo o no. Y ahí vamos a definir las zonas de contacto con el balón de oponentes y las acciones posteriores, que pueden ser ya frontal, lateral, cambios de dirección. Y con ello pues vamos a generar esas acciones de variabilidad para la fuerza de desplazamiento. La fuerza de salto, tenemos estas otras características, tanto acciones previas, acciones durante y acciones posteriores, no vamos a tener ahí. La fuerza de lucha, que sí puede ser las acciones previas unipolar, el equilibrio, el desequilibrio, acciones durante, bloquear, cargar, empujar. Y las acciones posteriores, con qué se va a utilizar el tronco, si se va a disputar o no un balón. Entonces, dependiendo del objetivo, podemos utilizar este tipo de cosas. ¿Alguien rayó la pantalla? Y las acciones con el balón, que esto también depende, como le digo, no solo el deportista, sino el deporte que esté generando, porque el ejemplo que ellos ponían en el artículo era el basquetbolista utiliza las manos y se desplaza con los pies, mientras que el futbolista se desplaza con los pies y también utiliza los pies para utilizar, pues, para manipular el dispositivo, pues, que es el balón. Ya teniendo ese modelo, este es un ejemplo de cómo ellos entrenan ese entrenamiento coadyuvante. Esto es de un sacado del Twitter de uno de los que era entrenador del Barcelona, pero ahorita está en el Chivas,
que decía que una de las cosas importantes al hacer todo este tipo de entrenamiento era la individualización, al momento de que no todos los equipos son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Él por lo menos ponía el ejemplo de que en el Chivas eran todos mexicanos, pues iban a tener las mismas costumbres, las mismas cosas, pero en equipos de otros niveles como el Barcelona, pues la variación del morfotipo y de la cultura iba a generar cambios para la preparación y elaboración de este tipo de planes, ¿sí? Y pues como ya les había explicado, entonces el entrenamiento coadyuvante en este ejemplo tiene este de prevención, que puede ser el primario, que es el grupal, y acá está cómo se eh, plantea ese tipo de sesión, y el secundario individual dependiendo del atleta. Igual el de restauración, acá está el ejemplo, no me voy a poner a leerlo porque ya deben estar muy cansados. Y acá igual la estructura de las cualidades específicas, ¿sí? Pasar de un ejercicio fundamental a un ejercicio complementario y ya el ejercicio de aplicación. Y en esta infografía, que es la más bonita de todas y en la que pues, queda un poco más claro lo que estoy diciendo, está del entrenamiento estructurado, el entrenamiento coadyuvante, que se desarrolla en los cuatro que les decía, el entrenamiento preventivo, el entrenamiento de restauración, el entrenamiento estructural y el entrenamiento de cualidades específicas, que el objetivo de este es entrenar para entrenar mejor. Y obviamente, cuando vamos a hablar de la adaptación anatómica, podemos hablar de los niveles, ¿sí? El nivel 0, el nivel 0 más, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, dependiendo de los ejercicios de musculatura que estuviéramos haciendo. Y ya el entrenamiento optimizador, que el objetivo de este es entrenar para competir, se desarrolla con el objetivo de generar ya los cambios que se van a tener, pues por así decirlo, en una situación de juego, ¿sí? Y acá tenemos, dependiendo del tamaño y número de jugadores, cómo ellos podrían comenzar aumentando el tamaño y número de jugadores, y dependiendo si se juega 5 contra 5, 10 contra 10, hasta llegar a un partido completo, ¿sí? Para con ello mirar cómo es la posición y pues por así decirlo, la táctica que se va a generar durante el partido para entrenar, para competir mejor. Con el tema de lo que estamos viviendo ahora, ellos, y sobre todo este señor que se llama Andrés Martín, que fue de donde saqué casi la mayoría de las cosas, hablan de que si ellos están preparados para el COVID, y dice que sí, porque la dinámica de la carga es muy similar al microciclo habitual que ellos tienen, y han planteado dos picos de carga, uno a mitad y otro a final de la semana, que simulan que las semanas de partido que ellos están teniendo, cuando tienen doble partido, y van teniendo un día de descanso. Y siempre monitoreando el peso, la percepción subjetiva del esfuerzo, la frecuencia cardíaca y todo el trabajo realizado con watts. Y acá está una guía de cómo ellos han trabajado en esto, ¿sí? Entonces se asemeja mucho porque lo toman con sus principios a poder trabajarlo en casa. Acá hay un video pequeño, como les decía, ellos trabajan muy a concordancia con el Club Chivas, y está toda la parte del entrenamiento, cómo ellos van a trabajar los bloques de contenido. Entonces, siempre teniendo en cuenta el periodo regenerativo y trabajando cada una de las modalidades que ya han hablado mis compañeros anteriormente, pero con otro tipo de significado. Y después del COVID, ¿están preparados? Sí, ellos están preparados, pero esta es una de las infografías de la Sociedad de Preparadores Físicos, en las cuales pues tienen diferentes situaciones, ¿sí? Estos son con énfasis en el desentrenamiento, y miran cuál es la situación de partida del desentrenamiento y el entrenamiento en el confinamiento que han tenido, y con ellos van a buscar qué es lo que se va a hacer después de esto, porque ya están en proceso de salir de ahí. Creo que hay uno. Bueno, acá están los otros dos, que es cuando le enfatizaban en la prevención de lesiones, y tienen lo mismo, la contextualización, si han tenido lesiones o no, la pretemporada, si ha tenido alta densidad competitiva y cuáles han sido esas medidas de actuación. Y en este, pues que no me detengo a leerlos, el periodo de riesgo necesario durante el entrenamiento y durante la competición y el COVID.
Entonces, ellos ya están preparados para todo esto y con eso decir que este modelo ha sido, pues, para ellos el más aceptado en los otros y buscando en los otros equipos que se han tenido. Le cambian son los nombres, pero es casi siempre lo mismo, basado en los principios del entrenamiento. Fui bastante rápido porque ya se deben estar muy cansados. Además que esto era la recopilación de todo lo que habían dicho mis compañeros y no me quería poner a repetir todo lo que ellos habían dicho. Eh, Borré muchas diapositivas al ver todas las presentaciones anteriores, entonces eso era lo que les quería comentar el día de hoy.